que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, y lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Hola chicos, mi nombre es Sebastián. Hoy día vamos a hablar de efectivamente el perdón y cómo podemos nosotros dejar de enfocarnos en odiar, dejar de enfocarnos como por ejemplo en criticar. Porque al final, si tú te enfocas en odiar, el odio sale de ti. Tú vibras en odio. Y recuerda que el universo es como un filtro que recibe tu energía y te da más situaciones para que tú puedas sentir más de la energía emitida. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en primer lugar, el perdón te hace bien a ti, te libera a ti. Porque cuando tú no perdonas, vibras en odio. El odio lo emites, por ende regresan situaciones que te hacen sentir más odio. Cuando tú perdonas, desatas ese odio en tu mente, desatas ese odio en el cielo, porque recuerda que como es arriba, es abajo, como es en el cielo, es en la tierra, como es en tu subconsciente, es en tu realidad, porque el subconsciente alberga nuestras creencias, identidades sobre toda la vida, con respecto a toda la vida. Y lo que va a hacer es alinear esas creencias con respecto a nuestra realidad, o sea que es como una proyección, ¿no? Y justamente en metafísica nos indican sobre que la materia no puede existir si no existe un observador, ¿no? Incluso hicieron un experimento de la doble rendija, ¿no? Donde pusieron a pasar por dos rendijas, pues, energía. Y pensaban que iba a sombrear, pues, dos rendijas, pero no sombreó dos, sombrearon infinitas rendijas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando pusieron a una persona a observar el fenómeno donde están pasando la energía por las dos rendijas, se plasmaron las dos rendijas. ¿Y por qué? Porque la expectativa que tenía la persona que estaba viendo era de que se iban a plasmar las dos rendijas. ¿A qué quiero llegar? Que donde tú pones tu enfoque, eso se expande. Que nosotros podemos crear con el simple hecho de poder enfocarnos en lo que queremos en nuestra vida. Por ejemplo, si tú te enfocas en curar, si tú te enfocas en cómo hacer tu negocio, te estás enfocando en no tengo ese negocio, te estás enfocando en ti buscando el cómo, o sea, en ti sin tener ese negocio. Te estás enfocando en ti en curarte, te estás enfocando en ti en curar la enfermedad, por ende tu enfoque está en la enfermedad. Es por eso que la Madre Teresa de Calcuta nos decía que ella nunca asistiría a una protesta en contra de la guerra, sino a una protesta a favor de la paz. Porque ¿de qué sirve que protestes en contra de la guerra si tu enfoque está en la guerra? Estarías creando más de eso. Es por eso que muchas veces nos dicen, ¿no?, que las afirmaciones tienen que ser, pues, como que en positivo y en momento presente. De eso se trata. Entonces, cuando tú te encuentras enfocado en algo, pues eso lo estás creando en tu vida. Y justamente aquí volvemos a la parte del inicio. ¿Por qué? Porque cuando tú no perdonas, tu enfoque está en no perdonar, tu enfoque está en el odio, tu enfoque está en que te han traicionado, tu enfoque está en lo malo que te ha hecho esa persona. Por ende, tú vas a seguir creando más de eso. Por ende, el odio sale de ti. ¿Por qué? Porque vibras ese odio y porque estás enfocado en ese odio cada vez que tú recuerdas eso o inconscientemente lo sientes dentro de ti. Lo que tienes que hacer es perdonar, porque el perdón no se espera, el perdón se entrega. Y el perdón es como que un obsequio que tú le haces a la otra persona para que la otra persona se pueda arrepentir, quiera o no. Independientemente, eso no es importante. Al final, lo importante es que eso es una cura para ti, porque tú dejas de vibrar en negatividad, dejas de vibrar en odio, dejas de poner tu enfoque en eso que ya no quieres en tu vida. Y justamente es cuando tus caminos se abren, porque tu energía puede estar enfocada en odiar, puede estar enfocada en no perdonar. Y es justamente esto lo que tenemos que hacer con nuestros padres, perdonarlos a ellos, entendiendo que ellos han hecho lo que ellos creían posible en ese momento. Tú no tienes que culpar a las personas que te han hecho daño, tú no tienes que culpar a una persona porque actuó de determinada manera y te engañó y te traicionó, tus padres te abandonaron, tú no tienes por qué culparlos. Al contrario, tendrías que agradecer porque sin ellos no serías la persona que eres hoy en día.
Pero ¿cómo poder agradecer? Pues entendiendo que las personas no actúan con respecto a ti. Las personas actúan con respecto a su experiencia de vida. Una persona no te ha traicionado. Una persona traiciona. Una persona no te miente. Una persona miente. Quita el me de la ecuación, porque esa persona actúa de acuerdo a sus experiencias de vida y de acuerdo a cómo lo han tratado a él. Imagínate que hay una tía que te menosprecia, te trata mal. ¿Tú por qué crees que es? Porque a ella también la han menospreciado, porque a ella también la han tratado mal. Porque uno no puede dar lo que no tiene. Tú solamente puedes entregar al mundo lo que tú tienes. Y si lo que tú tienes es odio, pues eso es lo que vas a entregar a los demás. Es por eso que tienes que dejar de tomarte muy personal las cosas y de culpar a las personas por lo que han hecho. Porque las personas en realidad no tienen la culpa. Nadie tiene la culpa de nada. Simplemente que ellos actuaron en base a lo que ellos creían correcto en ese momento, o en base a sus creencias, en base a su experiencia de vida. Y siempre hago este ejemplo, ¿no? Imagínate que tú vas caminando por la calle y te chocas con una persona, y esta persona te empieza a insultar, o una persona en tu familia te ofende. En una reunión, un familiar tuyo te ofende. Tú tienes dos opciones, ¿no? Primero, la reactiva, la reacción que te va a decir no, que te vas a poner a insultar, a maldecir, a pelear y tal. Reaccionar. Y ahorita vamos a hablar de la reacción. ¿Y qué pasa? Que tienes la segunda opción, la cual es comprender a la persona y decir, ¿por qué esta persona se comporta así? Esta persona habla así porque ella entrega lo que tiene. Entonces tú comprendes primero a la persona. ¿Qué habrá pasado a esta persona para que sea así? ¿Habrá tenido padres? ¿Le habrán tratado mal? ¿Habrá tenido un mal día? ¿Sus hijos serán buenos hijos? ¿Habrá sido un buen hijo? ¿Tendrá cargo de conciencia? ¿Habrá ido al colegio? ¿Sus padres lo habrán tratado con amor? ¿Habrá sido abandonado? Entonces, tú comprendes que estas personas tienen determinadas experiencias, tienen determinadas actitudes por sus experiencias que han tenido. Y es eso lo que le han formado y es eso lo que entregan al mundo, porque es lo único que saben dar, porque eso es lo que siempre les han dado. Entonces tú comprendes a la persona y dices, ¿cómo me voy a molestar con una persona que ya sufrió mucho? Con una persona que ha tenido que pasar tanto para que llegue a tener esta actitud que tiene hoy en día. Entonces, cuando una persona te choca en la calle, tú tienes que aplicar la segunda opción. Primero, comprender y decir, ¿qué le habrá pasado a esta persona? ¿Habrá tenido un mal día? ¿Habrá tenido padres? ¿Lo habrán tratado bien de niño? Entonces comprendes y no te lo tomas personal, te desapegas de eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú en el momento de desapegarte, lo compadeces y dices, yo lo entiendo, me compadezco de él, pobre hombre. ¿Y cómo me voy a molestar con una persona que ya sufrió mucho? Y ahora yo te digo, ¿por qué hay que basarnos en esto? ¿Por qué hay que tomar a Jesucristo como el camino? ¿Por qué hay que tomar a Jesús como el camino? Porque Jesús efectivamente lo que hacía era tener actitudes que tengan una buena vibración. Por ejemplo, ¿no? Dicen, si te da una cachetada, dale la otra mejilla. ¿Por qué? Porque si tú le devuelves la cachetada, vibras en negatividad. Y recuerda que el reino de los cielos es ese lugar donde no existe miedo, duda ni incertidumbre. Simplemente existe paz, armonía, tranquilidad, progreso. Y tú, cuando reaccionas de manera reactiva, con odio, con gritos, vibras en negatividad, vibras para el otro, no vibras para el reino, vibras para el infierno. Entonces sales tú de esa vibración. Es por eso que Jesús nos indica a nosotros a tener ciertas actitudes, a tener ciertos comportamientos que nos hacen evitar emitir esa energía al universo, porque cuando nosotros emitimos, les vuelvo a repetir, vuelve en situaciones que te hacen sentir más de eso. Entonces, si tú reaccionas negativamente, envías la negatividad y vuelven situaciones que te hacen sentir más negativo, más negativo, más negativo. Es por eso que en la mañana, ¿no? Digamos, estás apurado saliendo del trabajo y se te cae algo. ¡Plum!
Empiezas a maldecir, puta madre, toda la vida. Sales de tu casa y no hay las llaves, tienes que regresar, puta madre, toda la vida. Llegas tarde, toda la vida, puta madre. Tu jefe justo hoy día pasó lista, puta madre. Y empiezan a suceder una serie de acontecimientos negativos. ¿Por qué? Porque emitiste lo negativo y vuelves a recibir situaciones que te hacen sentir más de esa negatividad que has emitido. Es por eso que cuando nosotros perdonamos, dejamos de enfocarnos en ese odio y de emitirlo. Para nosotros comprender y compadecernos de esas personas. ¿Por qué? Porque al final lo que tuvo que pasar es perfecto. ¿Por qué? Imagínate que tu padre te abandonó y tu madre te crió sola. Entonces, tú te lo tomas personal, le dices, no, mi padre me abandonó. Tú al final eres una persona que se pone en un papel de abandono. Por ende, eres una víctima. Por ende, tienes una identidad, tienes una creencia de ser víctima. Como consecuencia, la vida te alineará con situaciones que te hagan sentir como víctima. ¿Por qué? Porque tienes resentimiento. Porque tienes una identidad de víctima. Pero si tú cambias la historia y te empiezas a contar una nueva historia, te empiezas a contar algo distinto, como por ejemplo, eh, tuvo que pasar, ¿no? Y si, por ejemplo, y si mi padre se quedaba con mi madre, mi papá pudo haber pegado a mi mamá y yo hubiera crecido en un entorno donde hubiera buscado una persona que me golpee y hubiera tenido un autoconcepto de que un padre es así, de que el amor es así. Al final tú entiendes que es lo mejor que tuvo que haber sucedido, no lo peor. Fue lo mejor que tuvo que haber sucedido. Y dejas de culpar, porque entiendes que es lo que tuvo que pasar para que tú entiendas qué es eso. Entonces te empiezas a contar otra historia, te empiezas a contar otra realidad donde tú ya no eres la víctima, donde tú eres la persona que tuvo que pasar todo lo perfecto, que tú eres la persona que tuvo que ser fuerte, que tú eres la persona, el ganador, que a pesar de todo lo logró. Y ya no te posicionas en una identidad de víctima, te posicionas en una identidad de ganador. Cambias tu autoconcepto. Y es esto de lo que se trata el perdón. Dejar de contarnos la misma historia, comprendiendo a las personas por sus actos que simplemente tienen que ver con su experiencia de vida y no contigo. Dejar de tomarte las cosas personales para que puedas contarte otra historia sin culpar a otros. Y al contar otra historia, tú empiezas a tener un nuevo autoconcepto sobre ti. Porque en esa historia que tú te cuentas, tú tienes un papel. Y si tú eres el abandonado, pues la vida te tratará como tal. Porque recuerda que si tú te pones en el papel de me abandonaron, eres víctima. Por ende, como el inconsciente, su trabajo es alinear lo que creemos con lo que vemos en nuestra realidad, él empezará a alinearte con una persona que te trate mal para que te haga sentir víctima. Tu pareja te va a tratar mal para que te haga sentir víctima. Porque está alineando las experiencias. Por ende, te alineará con un trabajo que te haga sentir no merecedor, que te haga sentir que te paguen poco, que te exploten, que te hagan sentir como una víctima. Y así con todas las situaciones de la vida. ¿Por qué? Porque te cuentas una historia donde tú no puedes perdonar a las personas, donde tú no puedes perdonar porque tú crees que las personas hacen lo que han hecho. ¿Por qué? Porque tú te lo tomas personalmente. No tienes que tomártelo personal. Ellos actuaron porque ellos son así. Una persona no miente, una persona no te miente, una persona miente. Y de eso se trata. Y es ahí cuando tú empiezas a amarlos porque el perdón es la puerta a los milagros. ¿Por qué? Porque como les explico, dejas de enfocarte. Dejas de enfocarte para vibrar en otra cosa. Dejas de enfocarte para ponerte otra identidad. Dejas de enfocarte para cambiar tu historia y para poder ver más allá, que tuvo que ser lo perfecto para que tú seas la persona que eres hoy en día. Entonces, de esa manera, tú comprendes que tu perdón es amor. Porque al final, cuando tú perdonas, comprendes que esa persona tuvo que hacer eso para que tú seas y te estés bendecido en este momento con las cosas que tienes, con el aprendizaje que tienes, con la mentalidad que tienes. Si una persona te traicionó, pues esa persona lo hizo inconscientemente, pero dime, es la mejor persona que te pudo tocar en tu vida. ¿Por qué? Porque te hizo, ¿cómo explicarlo? A ver, imagínense un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, imagínate que una persona te traiciona, ¿no? Te traiciona, tu pareja te traiciona. Entonces, tú terminas. Odio, ¿no? Odio, resentimiento.
Pero entiendes que sin esta persona, tú no hubieras podido tener las experiencias de vida. Aunque esta persona, y no te hubieras podido convertir en la persona que eres, aunque esta persona lo haya hecho inconscientemente. ¿Por qué? Porque esto va más profundamente. Porque tú te apegaste a esta persona, digamos, porque de niño toda la vida te rechazaron. Y esta fue la única persona que te aceptó en el grupo cuando eras grande. Te dijo, ven a mi grupo, yo te quiero en mi grupo. Te amó. Para luego demostrarte cuál era el punto donde tú fallabas. El no amarte, el no ponerte primero, el poner las necesidades de otros por delante de las tuyas. Y te traicionó. Para que tú puedas, en este caso, darte cuenta de ese amor que tú no te dabas. Darte cuenta de que efectivamente, si esta persona nunca hubiera hecho esto, si esta persona nunca hubiera actuado de tal manera, ¿cómo tú podrías molestarte con una persona que ha contribuido a que tú seas mejor? Esta persona, independientemente de que lo siga haciendo y de que siga haciendo y de que siga teniendo esos comportamientos, independientemente de todo eso, tú tienes que entender que tú no tienes que odiar, porque eso sale de ti y regresa a ti y te corroe a ti. Igual que la crítica. Criticas, no le haces mal al otro, te haces un mal a ti. Entonces, lo que tienes que empezar a hacer es empezar a contarte otra historia. Y no otra historia, la verdadera historia. Porque la historia que te cuentas es una historia de víctima, donde solo piensas en ti, donde solamente piensas en que todos son malos y todos te odian. No. Existe un plan. Y la historia verdadera es donde todo es perfecto y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, empieza a contarte otra historia. ¿Cómo molestarte con la persona que, y lo vuelvo a explicar, ¿no? Y ese niño fue rechazado cuando era niño. Y entonces, ¿qué pasa? Que este niño va a buscar ser aceptado, va a buscar ser aceptado, va a buscar tener una pareja. Y la única pareja que le abrió y la pasaron bonito y todo, pues, ¿qué va a pasar? ¿La vas a odiar? Después de que te metió una patada y te traicionó, porque eso era lo que necesitabas tú, para que tú te des cuenta y llegues a ser la persona que hoy se ama y que llegues a ser la persona que verdaderamente... Entonces, no puedes molestarte con una persona que ha contribuido a tu crecimiento. No puedes sentirte víctima, al contrario, te sientes agradecido. ¿Por qué? Porque sin él nunca hubieras podido ser tú la persona que eres hoy. Todo es perfecto. Los invito, chicos, tengo un grupo de WhatsApp donde compartimos reflexiones diarias o interdiarias, depende, ¿no? Depende de las preguntas, porque los chicos a veces también preguntan. Y comentarles que me apoyen con un like, no se olviden de dejarme un comentario. Suscríbanse. Chao, hasta luego, cuídense mucho.